Saludos, queridos míos. Soy Cryon del Servicio Magnético. Me gustaría pedirles que permanezcan en este estado de silencio. Quiero darles unas visualizaciones. Esta es una canalización meditativa que hace preguntas. No estaré dando o enseñando mucho aquí. Pero esto se trata de tu conciencia respondiendo preguntas sobre algunos escenarios que voy a presentar. La linealidad de la conciencia de la humanidad es muy normal. Sin embargo, lo que eso hace algunas veces es que crea una idea excluyente sobre cosas que no necesariamente son excluyentes. El creador del universo, ese que es Dios, que es amor, el que ha sido visto por casi todas las culturas del planeta, que ha sido conocido por casi todas las culturas, no es excluyente, es incluyente. Sin embargo, ustedes como seres humanos, incluso cuando creciste como un niño, estás expuesto a un sistema excluyente de jerarquías. Ya ahí está mamá y papá, tú sabes quién está a cargo de la familia, tú ves además quién está a cargo de tu papá y de tu mamá, y a medida que creces comienzas a comprender la jerarquía de la importancia. Aquellos que son importantes, aquellos que no lo son, aquellos que tienen dinero y los que no lo tienen. Y en cada cultura tú comienzas a aprender quién tiene el poder. Observas a tu gobierno y a tu política o tus políticos o a la realeza. Y tú ves quién tiene el poder y quién no lo tiene. Y eso te da la idea de un sistema excluyente, porque tú eres excluido si no tienes el poder. Y es así como es. Pero entonces lo aplicas a la espiritualidad y siempre lo haces. Y siempre ha sido así, porque ese es el modelo que tú tienes. Ven conmigo por un momento y tengamos una visualización suave, dulce. Estás de regreso en el tiempo en Perú y el hombre, el Inca, es posible que esté en la cima de la montaña o es posible que no. Pero dicen que él brilla como el sol. Dicen que tiene una alianza con Dios. Tanto así que quienes lo siguen tienen su nombre, el mismo nombre, se llaman también los incas. Él siempre está rodeado por sus sacerdotes y quizás él brilla como el sol porque se viste tanto con oro. Pero lo que sea que él hace o lo que sea que él dice, sus sacerdotes le hacen eco a todo lo que él dice. Y luego ellos le dicen a los sacerdotes que están por debajo y ellos a los otros que están por debajo, hasta que finalmente lo que sea que él haya dicho, lo que sea que sea el mensaje o lo que él dice, se filtra hacia abajo a la persona del común, a la gente del común. Y ellos lo escuchan. Lo que sea que haya dicho Dios, ellos creen, lo escuchan. Lo escuchan de aquellos que pueden decírselos. Pregunta para ti. ¿Están siendo excluidos del amor de Dios o están siendo incluidos? Y si tú les preguntas a ellos, ellos han sido excluidos porque eso es lo que ellos han aprendido. Y entonces ves
Los hábitos del modelo que se te presenta es aquello en lo que tú te conviertes. Entonces, el sistema excluyente, incluso de Dios, es muy de actualidad ahí, pero por supuesto eso era entonces, en tiempos antiguos, y ahora estamos en tiempos modernos. Has aprendido hoy en día que el faraón hacía lo mismo. Él le hablaba a Amon-Ra, y lo que sea que le dijera, lo que Dios le comunicaba era para él. Él era el único. Y cuando él ya retrocedía de ese Dios, así como es una tradición en tantas culturas, entonces luego le hablaba o le habla a sus sacerdotes. Les cuenta lo que Dios tenía para decir en el día de hoy. Y esos sacerdotes le cuentan a los que están por debajo y esos a los que están por debajo. Y finalmente los que están afuera en el patio reciben el mensaje. Pregunta para ti. ¿Hay realmente una conexión o no con los que están en el patio? ¿O simplemente ellos están ahí escuchando? ¿Es algo excluyente o es algo incluyente del amor del Creador? Si estuvieras estableciendo un sistema de amor y de compasión, ¿cómo lo harías? ¿Crearías un sistema excluyente y le hablarías solo a uno o a dos? Y siendo Dios, ¿examinarías o analizarías su línea de sangre y dirías, yo solo le voy a hablar a estos y el resto de las almas están por sí solos? Esa es una pregunta para ti. ¿Cómo lo harías? Y ahora se pone un poco más truculento. Tienes al maya en su templo, a los mayas en su templo. Visualiza esto conmigo. Es un día especial y él lo estableció. Y él le dice a su gente que él está tan cerca de Dios que él puede de hecho bloquear el sol. Y lo hace. Porque ves, los mayas tenían observatorios. Ellos fueron conocidos por eso. Podían ver las manchas del cielo. Conocían la precesión de los equinoccios. Conocían y sabían cuándo se darían los eclipses. Pero la gente del común no lo sabía. Entonces podría decirse que ese rey, ese líder maya, ha engañado a su gente porque él sabe cómo funciona la astronomía y la ha introducido en sus vidas como parte de su sistema espiritual, y entonces ahora lo adoran y le rinden culto aún más. Él los ha excluido, por supuesto. Los ha excluido de conocer al Dios Todopoderoso y el amor de Dios e incluso la astronomía. Es el comienzo, queridos míos, de un sistema excluyente que algún día incluso llegó a no permitir a los seres humanos leer las Escrituras en el idioma en el que fueron escritas. Por supuesto, eso fueron tiempos antiguos, y esto es ahora. Hay un lugar en el Vaticano donde hay una silla, y el hombre de blanco que representa la Santa Sede es excluyente porque él es el único que puede sentarse en una silla que es específica para él. Y tiene un nombre y se llama la silla de San Pedro. Y cuando él se sienta en esta silla, queridos míos, hay algunos a su alrededor que escuchan cuidadosamente porque de repente algo sucede llamado ex cátedra. Y eso significa que la Santa Sede, el Papa, recibe información de Dios directamente y solamente para Él. Y en ese momento Él está conectado. A propósito, yo llamo a eso canalización.
Y entonces Él le cuenta a los sacerdotes, a los cardenales, a los obispos, y todos esos le pasan eso a los del común, y les dice que quizás cambien una ley. Pregunta para ustedes, Él está a cargo de 1.000 millones de católicos. Si tú eres uno de esos en casa y escuchas lo que sucede y lo que Dios tiene para decir, esta es la pregunta. ¿Estás realmente excluido hasta ese punto o estás siendo incluido en el amor de Dios? De las mentes y conciencias limitadas del ser humano, si tú fueras el Creador, ¿lo establecerías de esa manera? Si tú has puesto el alma de los hombres, si el alma está en cada ser humano en el lugar correcto y en el momento correcto, ¿los excluirías a todos? Queridos míos, les diré, hay hábitos de comportamiento excluyente porque ese ha sido el modelo desde que naciste y eso va directamente hasta lo que es espiritual. Y eso, queridos míos, fue ayer, aunque fue ayer, todavía existe hoy en día. Pero hay algunas cosas que quiero mostrarte, algo bellísimo. Y esto va a ser muy significativo para algunos de los que están aquí. Déjenme llevarlos a otro lugar. Aproximadamente 30 años después de la muerte del hombre llamado Jesús, tal como lo reportaron los que estuvieron cerca de la crucifixión, quiero que visites a este hombre en una luz muy tenue, en lo que ustedes hoy llamarían una cárcel, la celda de una cárcel. El hombre no está abatido. Siempre mantiene su papel cerca y él está ahí sentado a la luz de una vela. Él nació con el nombre de Saúl, pero algo le sucedió a Saúl. Él se dio cuenta que él no había sido excluido cuando le sucedió algo en el camino a Damasco. Hay algunos que dicen que él se encontró con un ángel y otros dicen que se encontró con Cristo en sí mismo. Pero eso lo cambió para siempre porque se sintió incluido y se dio cuenta que el modelo quizás no era el modelo que incluso está hoy en día en su propia religión. Y él habló y escribió del amor de Dios en su celda, a la luz de un candelero. Y fue tan poderoso lo que él escribió de lo personal y de qué tanto había sido él incluido a través de su profeta, que lo que él escribió se convirtió en un capítulo tras otro capítulo en lo que se llama ahora las Escrituras Sagradas para los cristianos. ¿Cómo llamarían ustedes a eso? Cuando van por ahí y dicen que esto es la palabra de Dios, es más que todo la palabra de Pablo, el apóstol. Yo llamo a eso canalización. Entonces, ustedes lo ven, hay puntos brillantes y de comprensión que comienzan a darse, a ocurrirle a lo largo del camino a la humanidad y que dicen, sí, quizás yo también estoy incluido. ¿Y qué crees tú? ¿Cómo lo harías? Quiero cerrar con esto. Es algo personal. Es personal porque a mi socio le sucedió algo y lo que le sucedió a él le sucedió también a su compañera, la que ustedes llaman Mónica, e incluso le ha sucedido a algunos que están en este crucero en el sur de Egipto. En India tuvieron la oportunidad de conocer a un líder mundial. Lo llaman el primer ministro de su país, pero él es mucho más que eso.
Él es reverenciado por tantos alrededor del mundo y es muy famoso, muy popular, más que cualquier otro líder, más que cualquier otro líder espiritual. Y su nombre es su linaje. Él es el Dalai Lama. Y el pequeño grupo que estaba ahí, y eso era mi socio y su compañera, pudieron encontrarse y conocerlo en la mañana por un corto tiempo. Y mi socio no sabía lo que iba a pasar allí. Se le había hablado del protocolo. Se le había dicho que si vas a conocer a un líder mundial que tiene este estatus, debes hacer esto y lo otro. Y le dieron un pequeño paño blanco que debería presentarlo de cierta forma al Dalai Lama, y el Dalai Lama tomaría ese paño y haría algo, y ese era el protocolo, porque eso es lo que hacían los budistas. Y él estaba muy listo, mi socio. Y entonces apareció el hombre, el Dalai Lama. Mi socio nunca olvidará este momento, ni tampoco su compañera, ni aquellos que estaban ahí. Él subió por las escaleras y miró a los ojos del hombre que está ahorita sentado en la silla aquí. Él no hizo nada del protocolo. A pesar del shock de mi socio y de su compañera, él no hizo nada. En cambio, tomó su mano, tomó la mano del hombre que está ahora en la silla y de su compañera, y los miró a los ojos y dijo 4 palabras. Él dijo: yo creo en la unidad. Y queridos míos, en ese momento, mi socio supo lo que él estaba diciendo. Mi socio supo que él estaba incluido. Unidad. La unidad no es excluyente. La unidad es el mensaje del día. Es un mensaje antiguo para muchos y es un mensaje nuevo para otros. Que Dios conoce tu nombre. Entonces, la pregunta del día es, para ti, ¿estás incluido o no? Quiero que reflexiones sobre esta pregunta. Yo sé la respuesta. Y así es.